Mi nombre es Fred Donate, pero muchos me conocen como Fred SC, el rey de los gitanos. Buenos días, chicos. Solo otro día de trabajo. Después de todo, soy un gitano. No sé cómo leer, no sé cómo escribir, no sé cómo usar el teléfono. ¿Cuál es tu rama? Parques de remolques, caravanas, casas móviles. Entre nosotros pasamos entre 10 y 11,000 libras allí. ¿Quién es el dueño? La policía todos los días por 2, 3 veces. Quieren saber quién está en el automóvil, cuánto cuesta, qué es. Este es un auto de carreras. Si fuera algún otro no sucedería. Este tipo tiene mucho dinero y mi Dios sabe cómo gastarlo. Una vez más, el maestro rebelde. El maestro rebelde, Maurice Fred Sainz, nació alrededor de mediados de la década de 1960 y es parte de la comunidad nómada británica. Se sumergió en la cultura de los comerciantes y residentes de las caravanas, un entorno que dio forma a su futuro negocio. ¿Cómo empezó todo? Ahorro. ¿Cómo empecé? Bueno, no fue así. Fue a la escuela, despejó ventanas, mantuvo cada centavo, cada libra, me cuidó y luego, sí señor, compró un pequeño terreno, vende, bien, compró otro, vende, y se fue a trabajar hasta que comenzó a invertir en parques de caravanas. A principios de la década de 2000, las señales ya se habían reinventado como emprendedor, aplicando su capital a los parques de tráiler en Inglaterra. Se presentó como un millonario personalizado, propietario de una cadena de parques residenciales y áreas de ocio. Estos lugares fueron revelados como refugios ideales para los jubilados, comunidades pacíficas donde las personas mayores podían simplificar la vida y disfrutar de la tranquilidad del campo. Su imperio en expansión le valió la fortuna y el prestigio social. Sin embargo, detrás de la exitosa fachada del propietario, las serias acusaciones de intimidación y los bonos criminales manchan su reputación. A medida que las señales ampliaron su negocio, los residentes de sus parques comenzaron a denunciar prácticas abusivas. Desde principios de la década de 2000, él y su compañero, James Creekmore, adquirieron varios parques de casas móviles en todo el país. Pronto surgieron las quejas de los residentes, que afirmaron que sus vidas se transformaron en una pesadilla bajo el mando de los signos. En Lady Croft Park, en Oxfordshire, comprado por él en 2001, los ancianos y jubilados informaron acoso y tácticas agresivas para expulsarlas del lugar. Según Sheila Austin, una residente que dirigió la resistencia, los letreros bloquearon cualquier intento de vender casas móviles, negándose a aprobar nuevos compradores y amenazar. Bajo esta presión, 30 propietarios vendieron sus propiedades a la compañía de signos a precios retrasados, solo para escapar de la persecución. Se vendió una casa valorada en aproximadamente 50,000 libras por solo 10,000, un gran daño al propietario de ancianos de la propiedad. Después de comprar las propiedades para valores muy bajos, la compañía de demolida firma las unidades antiguas y las reemplazó con nuevos modelos, revendido con ganancias exorbitantes. Los 25 residentes restantes se unieron y trajeron señales a la corte en 2005. Ante la demanda, aceptó un acuerdo extrajudicial, pagó 75,000 libras en compensación a los residentes y firmó un plazo legal comprometiendo no amenazar, abusar o acosar a los residentes, ni obstruir la venta de sus hogares. Las señales afirmaron más tarde que el pago era solo compensar la incomodidad causada por las obras de reformulación del parque y negó cualquier tipo de acoso. Poco después del conflicto, vendió Lady Croft Park. Al mismo tiempo, se observaron patrones similares en otros parques administrados por Señales y Creekmore. En Hardwick Bridge Park, en Norfolk, los residentes describieron escenas terroristas en cualquier momento. Una mujer dijo que los agentes de los signos llamaron a la puerta de su amanecer, exigiendo que se fuera. Esta campaña de miedo dejó a muchos con miedo incluso a hablar públicamente, pidiendo anonimato para las represalias de miedo. En octubre de 2012, durante un debate en el Parlamento sobre la reforma de las casas móviles, la señora Eleyanena Lang mencionó directamente letreros. Señaló que los residentes estaban aterrorizados por las acciones de Lord S., lo que hizo de sus vidas un martirio. Otro parlamentario declaró que si hay alguien que no tiene perfil para administrar un parque, este es el señor Maurice Sainz, conocido por su historia de abuso contra los residentes de sus empresas. Dado el aumento de las quejas, las autoridades británicas finalmente tomaron medidas en 2013. Maurice Sainz y James Creekmore fueron procesados por acosar de uno de tus parques. Su compañía, Leisure Parks Real Estate, administró Medina Park en White Island y adoptó las mismas tácticas de intimidación y bloqueo de ventas utilizadas en Lady Croft. En lugar de disputar las acusaciones, los signos y Creekmore se declararon culpables de varias infracciones previstas en la Ley de Sitios de Caravanas que protege los derechos de los residentes móviles. En una audiencia en el Crown
Court, en marzo de 2013, la compañía admitió 11 acusaciones, incluida la intimidación de los residentes e interferencia con las ventas de bienes raíces. 8 víctimas del parque en White Island fueron testigos de cómo fueron presionadas para vender sus casas o impedidos de hacerlo. El tribunal ordenó a la compañía que pagara multas por el monto de 33,000 libras, además de 40,000, 5,000 por cada una de las 8 víctimas. También se emitió una orden de confiscación de 275,000 libras, con el objetivo de recuperar las ganancias obtenidas a través de estas prácticas ilegales. Mientras se enfrentan a los civiles a los residentes, Sainz estuvo involucrado en otro escándalo: la corrupción en el césped. En 2009, él y Creekmore idearon un esquema de apuestas fraudulentos. En colusión con una red de chistes corruptos, manipularon la potencia, lo que hace que los animales pierdan a propósito para que se apagaran con apuestas contra estos mismos caballos. Después de una investigación exhaustiva, la Autoridad Británica de Caballos, BHA, acusó a los letreros, Creekmore y otros cómplices en 2011. El caso involucró 10 carreras en 5 hipópodos diferentes entre enero y agosto de 2009. Habrían sobornado para mantener sus caballos si los letreros y sus asociados habían apostado a esos animales. Entre los acusados había 4 bromistas, incluidos los nombres conocidos como Kirsty Miltary y Jimmy Quinn, por no correr para ganar, mientras que los signos, Creekmore y 6 personas fueron acusados de participación en el fraude. En diciembre de 2011, Maurice Sainz y James Creekmore fueron considerados culpables. Como castigo, BHA los ha prohibido cualquier participación con Turfe durante 14 años, una de las sanciones más severas aplicadas por la entidad. Es de destacar que se trataba de un tema civil, no criminal, por lo que no fueron arrestados por el esquema. Incluso con los procesos acumulados, los signos llevaron una vida de lujo y ostentación. Se presentó como un empresario legítimo, un magnate de los parques de remolques que disfrutó de los frutos de su éxito. Pero las autoridades sospecharon que sus actividades ilícitas jugaron ese estilo de vida. Era común verlo conduciendo autos de lujo y vivir en direcciones exclusivas. Detrás de la fachada de respeto, sin embargo, se ocultó una red de irregularidades. Mientras que la fachada filantrópica y el empresario prosperaron, las agencias de seguridad británicas ya estaban investigando los movimientos financieros de los signos de lupa. Los órganos como la Agencia Nacional del Crimen, NSA, y HM Ingresos y Aduanas, HMRC, equivalentes a los británicos al IRS, sospechaban que él y Creekmore estaban involucrados en un sofisticado esquema de fraude fiscal y lavado de dinero, posiblemente conectados a redes de delitos organizados. Los informes de prensa de la época indicaron que el dúo fue acusado en el Reino Unido de conspiración para defraudar a los ingresos públicos, un delito grave que, aunque no siempre resultó en condenas formales, señaló que SCS estaba bajo el radar de unidades especializadas en delitos financieros. Los signos él mismo admitirían más tarde que, entre 2017 y 2018, estaba bajo una intensa presión de investigación. Según su informe, los oficiales de policía e inspectores habrían invadido su residencia, lo detuvieron a él y a la familia y requerido el pago de 50 millones, una cantidad que supuestamente correspondía a deudas fiscales o activos de origen dudoso. Sin embargo, esa investigación específica terminó sin acusar formalmente. Los detalles exactos siguen siendo oscuros, ya que detrás de escena de los hallazgos de NSA y HMRC son confidenciales de forma predeterminada, a menos que resulten en procedimientos penales públicos. Incluso con las sombras de las investigaciones colgando sobre su cabeza, los signos mantuvieron una imagen pública impecable. Los materiales promocionales y sus propias declaraciones lo retrataron como un incansable emprendedor, dedicado a la familia y la comunidad. En vídeos que circulaban en las cadenas, apareció en supermercados como Tesco, comprando alimentos para donar a refugios y bancos de alimentos. Hola, soy Fred Sainz. Estoy aquí en Tesco hoy comprando comida para las personas sin hogar, los necesitados, las personas que tienen frío. Esto es para el banco de alimentos, para alimentarlos en Navidad. Si todos hicieran lo mismo, sería fantástico, dijo, mientras que los funcionarios de los supermercados elogiaron su iniciativa. En otra ocasión, orgullosamente mostró una donación de 10,000 a 11,000 en juguetes necesitados para niños. Mi tributo a todos los niños sin dinero, sin padres para darles regalos en Navidad. ¿Cuánto gastamos, muchachos? Alrededor de 10, 11,000, entre nosotros que estamos aquí. En las audiencias judiciales, sus abogados defensores reforzaron esta narración, presentándola como una autodidacta que construyó un imperio de Scratch y un generoso benefactor. Cartas de organizaciones
organizaciones sin fines de lucro atestiguaron sus donaciones y elogiaron su carácter. Fue una dualidad intrigante. Por un lado, el hombre público, carismático y filántropo. Por otro lado, el objetivo de acusaciones serias de fraude y enlaces con figuras del inframundo. Las sospechas no se detuvieron allí. Los investigadores afirmaron que los signos se habían enredado con una de las organizaciones criminales más temidas de Europa, el cartel Kinahan, dirigido por la familia homónima con operaciones entre Irlanda y Dubái. Especializado en el tráfico internacional de drogas, el lavado de dinero y la violencia de las pandillas, el cartel tenía ramas en varios países y letreros, aunque nunca se acusaron formalmente de delitos violentos o relacionados con narcóticos, aparecieron en informes policiales y la Oficina de Activos Irlandeses, KB, órgano irlandesa que rastrea ilícita como un asociado de la red. Según documentos judiciales, el CAB afirmó que las señales tenían estrechos vínculos con el grupo penal dirigido por Liam Byrne, brazo irlandés del cartel Kinahan. Las inteligencias indicaron que proporcionaba beneficios de alto valor y escondientes al Byrne. En uno de los esquemas, los letreros operaban un negocio de automóviles de lujo en el Reino Unido que suministraba a Liam y a su hermano David Byrne con vehículos caros, muchos valorados en más de €100,000 cada uno. El detalle crucial, los autos estaban registrados en nombre de la compañía de letreros, no por el Byrne. Por lo tanto, cuando la policía irlandesa se acercó a ellos, lo que sucedió a menudo, los vehículos no podían ser incautados como producto de actividad criminal, ya que técnicamente no pertenecían a los hermanos. La relación fue más allá de los autos. En 2016, cuando Liam Byrne estaba bajo una intensa presión de CAB, que intentaba confiscar su hogar en Dublín y otros bienes, y aún se recuperaba del impacto del asesinato de su hermano, en un hotel de lujo, el famoso tiroteo en el Hotel Regency, un hito en las guerras entre las pandillas irlandesas, huyó de Irlanda. Las señales le ofrecieron un refugio en Birmingham, donde Byrne permaneció mientras las autoridades irlandesas tomaron sus propiedades. Otro nombre pesado vinculado a los signos fue Thomas Bomber Cavanagh, considerado el jefe de operaciones del cartel Kinahan en el Reino Unido. Cavanagh, hermano de Liam Byrne, comandó la rama británica de la organización desde Midlands y tenía una historia violenta. En 2022 fue sentenciado a 21 años de prisión por 35 millones en drogas al Reino Unido. Fuentes policiales afirmaron que los signos mantenían la proximidad a Cavanagh, que dado el papel central del criminal, lo colocó en el epicentro de la jerarquía del cartel en Gran Bretaña. No es coincidente, algunos vehículos de prensa se referían a los signos como un asociado de cartel de Kinahan. Sin embargo, es notable que nunca fue condenado por crímenes relacionados con la organización. La información salió a la luz a través de procesos de cabina e informes de inteligencia, no un juicio penal público. Molesto por la exposición de sus supuestos lazos con el inframundo irlandés, los signos tomaron una medida radical. Legalmente cambió su nombre de Maurice Sainz a Fred Doe, aparentemente en un intento de borrar el pasado. Pero para 2023, la prensa ya trataba abiertamente con sus conexiones. Un título del Times irlandeses en agosto de ese año fue directo: el empresario vinculado al cartel de Kinahan. El contraste entre la imagen pública y las investigaciones sería aún más evidente en mayo de 2018 durante un episodio que comenzó en un escenario poco probable: el PGA Golf Championship en Surrey, un evento de élite frecuentado por celebridades y ejecutivos. Las señales estaban allí, disfrutando del prestigio del torneo, pero el día terminaría bien diferente cerrar, con una persecución policial de alta velocidad y una excusa poco convincente para tratar de escapar de las consecuencias. Al ser abordado por la policía después de la persecución, los letreros presentaron una versión poco convincente. Afirmó que había una mujer en el asiento trasero del automóvil y debido a que no quería ser atrapada en esta situación, después de todo, ella acababa de reconciliarse con su esposa. Ordenó que el conductor no se detuviera. Sin embargo, la vigilancia de los golf de golf, las imágenes de vigilancia de golf, no dudan en la que no dudan, habían sido claras con las señales de la rueda de los vehículos de la altura del vehículo. Evidencia irrefutable, finalmente admitió que él era el conductor desde el principio. En marzo de 2020, el caso llegó a la corte y las señales fueron condenadas por dirección peligrosa. El juez aplicó una sentencia de 8 meses de prisión, suspendida por 2 años, es decir, solo cumpliría con la sentencia si cometiera nuevos delitos en el periodo. Además, se revocó una licencia de conducir durante 2 años y se vio obligado a usar una tobillera electrónica, cumpliendo la colección nocturna durante 3 meses. Se produjo un detalle revelador durante la audiencia: su vida de lujo,
ya no era la misma. Las señales confirmaron a la corte que había abandonado la mansión que simbolizaba su fortuna y ahora vivía en una casa móvil, instalada en la propiedad de su hija en Berkshire. Justificó el cambio como una decisión familiar de estar cerca del nieto enfermo y ayudar en la atención. La imagen de un hombre que una vez asistió a eventos de élite contrastó con sus declaraciones en un video lanzado en ese momento. Con un tono entre desafiante y víctima, apareció junto a un incendio rodeado de miembros de la familia mientras criticaba la presencia de policía y bomberos en la escena. Como puede ver, Chris, tenemos policía, autos de bomberos, todos aquí nuevamente. Somos gitanos, estamos siendo perseguidos, pero esto es solo una hoguera familiar, dijo, tratando de minimizar la situación. Espero que todos disfruten de nuestro fuego. Solo estamos reuniendo, mis hijos, mis nietos. Las palabras sonaron como un intento de normalizar el caos que parecía seguir cada vez más sus pasos, pero los problemas de signos no se limitaron a multas y convicciones por dirección imprudente. En 2020, adquirió un terreno pintoresco en Eaton Wick Road, cerca del Elite Eaton College, un área conocida por su belleza natural y sus hogares de alto nivel. Los residentes locales, inicialmente ajenos a la identidad del nuevo propietario, pronto descubrirían quién era Fred Doe, seudónimo utilizado por señales en documentos. En poco tiempo, lo que una vez fue un campo verde se convirtió en un depósito de desecho ilegal. Los árboles fueron derribados, la vegetación estaba devastada y el suelo estaba protegido de cientos de autos viejos, carritos de campamento, contenedores oxidados y montañas de metal retorcidas. Los vecinos estaban aterrorizados, sus propiedades perdieron valor y lo que una vez fue un refugio del país se convirtió en un escenario industrializado e invitable. Las investigaciones revelaron que los signos habían presentado pocas solicitudes de licencia para las obras e incluso estas se hicieron tarde. Hasta 2025 se enfrentó a 3 procesos de inspección del Consejo Windsor y una doncella para la deforestación no autorizada y el uso inapropiado de la tierra. Una vez más, el patrón se repitió: acciones audaces, falta de respeto por las normas y un rastro de conflicto con la comunidad. La propensión a la controversia, por cierto, parecía ser hereditaria. En septiembre de 2019, el hijo de Maurice, quien también adoptó alias Fred Donna Jr., ganó titulares internacionales por un crimen audaz: robo de un inodoro de oro masivo evaluado en aproximadamente 4.8 millones. La obra, titulada América y creada por el artista Maurizio Cattelan, fue una escultura funcional, un baño de 18 carats en exhibición en el Palacio Blenheim en Inglaterra. Los ladrones actuaron con precisión quirúrgica, asaltaron el lugar por la noche, recortaron el objeto pesado y huyeron en menos de 5 minutos, usando autos robados como escape. El peso del jarrón era tan grande que suspendió el fregadero del vehículo mientras aceleraban. Durante meses, el caso permaneció sin resolver hasta que las investigaciones condujeron a una serie de arrestos. En marzo de 2025, Fred Doe Jr. fue considerado culpable por su participación en el esquema, no por el robo en sí, sino por tratar de vender el oro derretido de la obra. Otros 2 cómplices fueron condenados por robo calificado, mientras que una habitación Verded fue absuelto de la acusación de recibir. Los detalles del juicio revelaron un plan meticuloso. Los delincuentes llegaron al palacio con vehículos clonados, rompieron las protecciones y eliminaron la escultura con el equipo apropiado, demostrando que no era un crimen oportunista, sino una operación bien orquestada. A los 61 años, en 2025, los letreros de Maurice Fred siguieron como un hombre libre y rico, a pesar de las sombras que lo persiguieron. Su imperio comercial, entre bienes raíces, chatarra y conexiones oscuras, todavía estaba en funcionamiento, aunque el asedio de los líderes del cartel de Kinahan se intensificó a nivel mundial, con sanciones y órdenes de arresto emitidas contra sus miembros principales. En este contexto, firma las conexiones con el crimen organizado en cualquier momento podría girar contra él. Sería suficiente que las autoridades demostraran su participación directa en alguna conspiración para que el castillo de las letras colapsara. Hasta entonces, siguió la navegación entre el lujo y la marginalidad en descomposición, un hombre cuya vida parecía un reflejo distorsionado de su propio mundo que ayudó a construir, lleno de contradicciones, excesos y tensión permanente entre la ley y la impunidad.